¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos? Amigos de Vicente López, amigos de la zona norte, amigos de la zona norte de la capital federal. Bueno, tengo mi espacio habitual de todos los miércoles que va de 11 a 11:30. Y bueno, la semana pasada, mejor dicho, la anteúltima semana que pasó, en vísperas del debut de Platense en la Copa Libertadores de América, tuvimos una entrevista muy amena, muy agradable, diría yo, por las circunstancias que Platense está viviendo. Hablamos con Sebastián Ordóñez, presidente de la institución, y nos habló de todo lo que había hecho el club para cumplimentar la normativa de la Conmebol, para poner la casa en orden, diría yo. Bueno, nos dijo que la serie de obras que se llevaron a cabo, que fue la eliminación de los 2 túneles que tenía la cancha, que data desde el año 1979, cuando se inauguró el estadio, la construcción de un nuevo vestuario para los visitantes, la construcción de una sala de prensa nueva sobre el espacio que tenía la tribuna Sacheo. Y bueno, y fue un hecho inédito en la historia no solamente de Platense, sino de la ciudad de Vicente López, ya que Vicente López recibía por primera vez en la historia un partido internacional organizado por la Conmebol. Bueno, hablando de la Conmebol, hablando de este torneo tan importante, hoy tenemos como entrevistado, y del otro lado de la línea lo tenemos a Alejandro Fabri. Alejandro querido, ¿cómo te va? Es un placer de saludarte. ¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo va? Bien, acá andamos. Y bueno, como dije recién en la introducción de mi espacio, de que bueno, el 9 de abril próximo pasado fue un hito trascendente para la zona norte, para la zona de Saavedra, del barrio, para Vicente López, dado que bueno, el club platense está en la ciudad de Vicente López, lleva su nombre el estadio. Y bueno, y vamos a hablar de la Conmebol, vamos a hablar de la Copa Libertadores de América, vamos a hablar de la historia, cómo comenzó todo esa Copa Libertadores de América. ¿Cuál fue el inicio y en qué año se inició, Alejandro, la disputa de la Copa más importante del continente? Bueno, empezó en 1960, fue el primer torneo, hubo un antecedente, si se quiere, remoto, pero que sirvió en las conversaciones previas, que fue un torneo que organizaron en Chile, que se llamó Copa, algo así como Copa de Sudamericana, no tuvo un nombre fijo, sí. Donde participó River como último campeón del fútbol argentino del año 47, estuvo Vasco da Gama de Brasil. En Brasil todavía no existía el campeonato brasileño, el Brasileirao, eran campeonatos regionales y se jugaba la Copa Brasil, que era la que clasificaba para la Libertadores. El campeonato brasileño, como lo conocemos hoy, recién llegó en 1971 por la dimensión que tiene Brasil como país, ¿no? La Libertadores arrancó con la iniciativa de dirigentes uruguayos de Peñarol de Montevideo, que habida cuenta de que de a poquito iba tomando, no digo popularidad porque no había televisión vía satélite todavía, iba tomando popularidad mínima, o entre el periodismo, sí, y la gente de fútbol, claro. La Copa de Campeones de Europa, que después se llamó Champions League, ¿no? Sí. Bueno, porque ahí estaba el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, estaba el Eintracht Frankfurt de Alemania, el Reims francés, estaba el Inter de Milán y algunos equipos más. Empezó a mediados de la década del 50. Bueno, y la idea de los dirigentes de Peñarol era hacer un campeonato sudamericano y que el campeón jugase un partido o 2 partidos con el campeón de la Copa de Europa. Esa fue la idea primitiva. Sí. Se llegó a un acuerdo para iniciar el torneo en 1960, participaron nada más que 7 equipos. En ese momento todavía Venezuela no estaba integrada. Venezuela juega su primer Copa América en 1967 con la selección. Por alguna razón u otra hubo un par de equipos que no decidieron jugarla
claro. Y San Lorenzo fue el primer representante argentino por ser el campeón de 1959. Claro. Peñarol era el campeón del fútbol uruguayo. Recuerdo que estuvo Millonarios de Bogotá, de Colombia, estuvo Olimpia de Paraguay y Esporte Bahía de Brasil, que había ganado el torneo de la Copa brasileña porque no había Brasileirao. San Lorenzo inició bien la Copa, eliminó a Esporte Bahía, justamente el cuadro brasileño, Sí. y jugó semifinales con Peñarol. Bueno, Sí. jugaron partido y revancha. La Sí. revancha fue en Montevideo, y como quedaron iguales, Sí. se tenía que jugar un tercer partido. Los dirigentes de Peñarol estuvieron rápidos porque había que moverse en 1960, con Claro. lo que significaban los viajes. Bueno, la idea era jugar en Asunción o en Santiago de Chile. Los dirigentes de Peñarol rápidamente le dijeron a los de San Lorenzo: muchachos, ¿por qué no lo hacemos de nuevo en el Estadio Centenario? Se quedan ustedes con la recaudación. San Lorenzo dijo que sí. Sí. Y bueno, al árbitro le faltó ir a cabecear nada más para que ganara Claro. el partido definitivo Peñarol 2-1, Sí. y después venciera a Olimpia en la final, y fue Claro. el primer campeón de Copa Libertadores Peñarol. Claro. Uno la historia la lee, va a las fuentes, al documento, y también uno lo puede contar a través de las sucesivas generaciones, a través de la transmisión oral. Yo me acuerdo, era muy lector de niño, yo nací en el 57, o sea que si bien en el 60 no me acuerdo, como bien estás manifestando, pero yo recién me empiezo a acordar de la Copa Libertadores. Cuando uno aprende a leer, en casa recibíamos el gráfico y recibimos Villiquen. Bueno, Villiquen por todas las tareas escolares, y el gráfico, bueno, por la pasión que teníamos nosotros, mi hermano y yo, por todo lo que era el deporte en general y el fútbol en particular. Y yo el primer recuerdo que tengo fue de la Copa Libertadores de 1964, que fue Independiente el campeón. Y bueno, una repercusión muy grande porque fue el primer equipo argentino campeón. Y después jugó con el Inter, me acuerdo, el Inter de Milán también, la repercusión mediática que tuvo ese partido. Contame, ¿cómo fue después del Peñarol campeón, los campeonatos sucesivos de esta Copa Libertadores? Peñarol ganó los dos primeros torneos. O sea, repitió en el 61 entonces, repitió en el 61. Sí, y en el 62 y 63 apareció en toda su dimensión el Santos de Pelé. El Santos de Pelé, claro, que ganó los dos torneos. Sí. En el 62 jugó la final con Peñarol. Fue un caso curioso porque Peñarol ganó en Brasil y Santos ganó en el Centenario. Entonces tuvieron que jugar un tercer partido en la cancha de River. Ajá. Ahí ya los de Santos sabían que a San Lorenzo lo habían timado en el 60. En una cancha entonces, neutral. Bueno, una cancha neutral. Claro. Jugaron en la cancha de River, en un estadio repleto, con un campo de juego. Están las imágenes en YouTube. Un campo de juego como era en aquella época, que era super campo de juego de polvo, y había un poquito de pasto en algunos lugares. Fue una exhibición de Santos con Pelé y Coutinho a la cabeza, 2 goles de Pelé, un 3-0 contundente. Con los argentinos hinchando por los brasileños de Santos. Ah, mirá vos. Mucho público argentino. En ese entonces había una rivalidad enorme con los uruguayos, por eso. O sea, era más con Uruguay que con Brasil, por lo que me estás contando. Sí, pero además estaba Pelé. Estaba Pelé, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, en el 63 se presenta Boca como campeón del 62. Boca, que estaba presidido por Alberto J. Armando, que era un dirigente de algunos manejos turbios, pero al mismo tiempo un gran visionario, que le dio por primera vez en el fútbol argentino el carácter de copa importante a la Copa Libertadores, y lo puso a Boca a competir en serio. Boca llegó a la final y enfrentó al Santos de Pelé en 2 partidos. Santos ganó los 2 partidos, ganó 3-2 en Brasil. Los 2 goles de Boca los hizo Sanfilippo, el delantero de San Lorenzo, que había llegado en el 62 a Boca. Y en la cancha de Boca está la filmación en blanco y negro en YouTube, y la pueden mirar porque van a observar la cantidad de patadas que le pegaban a Pelé. Santos ganó 2-1, a Pelé le rompieron el pantalón, se tuvo que cambiar en el medio de la cancha con una cortina de jugadores alrededor.
de la cantidad de patadas que le pagaban. Era una época especialmente donde la impunidad en el golpe brillaba por encima de los jugadores que eran buenos. Claro. Eso lo hacían tanto los equipos argentinos como los uruguayos como los brasileños. Claro. Bueno, se quedó con la Copa Santos, que además ganó las 2 copas internacionales intercontinentales, porque goleó al Benfica en Portugal, en Lisboa, le ganó 5-1, la revancha casi que estuvo de más. El Benfica, yo ya me empiezo a acordar de Portugal, del Mundial del 66, que está Eusebio, ¿no? Que era, claro, bueno, de una colonia Eusebio, de Mozambique. Claro. Jugó en ese partido. Eusebio era muy joven. Sí, era muy joven. Claro. Era muy joven todavía, y jugó contra Pelé en ese partido famoso de ese 5-1. Ajá. Y en el 63 el Santos le gana en desempate al Milan. Partidos que fueron dirigidos por Juan Brosi, que era un árbitro de primera división. Claro, en el 64 llega Independiente, que era el campeón del 63, claro. Después de ese partido bochornoso en el que Independiente le gana 9-1 a San Lorenzo, claro. Con el arbitraje desastroso de Manuel Velarde, que los jugadores de San Lorenzo se hicieron goles en contra. Bueno, fue un bochorno. Ese partido llega a la final, fue la goleada más grande de equipos grandes, ¿no? Ya que 9-1 creo que fue un partido, sí. Pero fue un partido absolutamente anormal. Anormal, tal cual. Claro, San Lorenzo quedó con 5 jugadores, claro. Con 6 jugadores en un momento, claro. Y por ejemplo, Oscar Coco Rossi hizo un gol en contra, le pateó exprofeso a el Mono Irusta, que era el arquero, desde la mitad de la cancha para hacer un gol en contra. Claro. Estaban totalmente fuera de situación el partido, porque el árbitro favoreció terriblemente a Independiente. Bueno, Independiente le gana la final a Nacional de Montevideo, con el gol de Mario Rodríguez, creo que hace el gol acá en Avellaneda. Después empatan en Montevideo, no empatan, van a desempate. Independiente gana el partido de desempate, y al año siguiente, en el 64, repite Independiente, ganándole a Peñarol, y el partido final se juega a mediados del 65, se juega en abril del 65. Bueno, ahí quiero aclarar algo, porque yo ya de ahí me acuerdo, ya tenía uso de razón y me acuerdo. Bueno, como te decía, leía el gráfico yo, la trascendencia que tuvo ese partido. Creo que le gana 4-1, puede ser, a Peñarol con gol de Mura. Sí, 4-1. Y bueno, y un gran gol de Osvaldo Mura, que era el insider derecho, como decían en esa época. Bueno. Y Platense, nuestro querido Platense, había ascendido en 1964. Y bueno, hubo una obra muy grande en Manuela Peraza y Kramer para dar vuelta a la cancha, cambiar de orientación, en fin, para que tenga mayores comodidades. Y le gana ese final 4-1. Y bueno, y a la semana creo que juega con Platense, que hace de local en la cancha de River, y le gana al flamante campeón de América. De eso me acuerdo, por eso te digo, cuando uno tiene razón, bueno, el primer campeón de América que fue Independiente, juega con el ascendido Platense, con el ascendido a Primera División, y en cancha de River le gana 1-0. ¿Es así, Alejandro? Le gana 1-0. Es así, yo me acuerdo de ese partido porque fui a la cancha con mi papá, yo tenía 9 años, yo soy del 56. Del 56, claro. Yo soy del 57. A la cancha. 57, o sea. Bueno, somos exceptuados del servicio militar. Exactamente, exceptuados. Sí. Bueno, contame, cuando fue el flamante campeón de América, debuta, o sea, el Mata Gigante no es de ahora, fue al Mata Gigante de América, fue para rememorar el apodo de Mata Gigante. Contame ese partido. Sí, fue mucha gente a la cancha. Sí. Ese partido fue el 18 de abril del 65. Claro. El gol lo hizo Enzo Genoni, el puntero izquierdo que había venido de Vélez, que tiró un centro en realidad y la pelota se metió en el ángulo. Sí. Después hubo un penal para cada equipo, lo pateó Orlando Garro, que era el gran goleador de Platense de ese tiempo, lo atajó Santoro, y después pateó Raúl Armando Savoy, que era el 10 de Independiente, y lo atajó Topini. Claro. Bueno, y el partido terminó 1-0, fue mi primer partido que vi de Platense en Primera División, por supuesto, porque había descendido en el 55 y yo nací en el 56. Después Platense pierde con Central en Rosario 2-0, después pierde con Estudiantes de La Plata en la cancha de Atlanta 1-0,
y recién llega a la cancha propia, Sí, ganándole, yo no me acuerdo si fue Huracán, creo que le ganó 3-1 Platense, claro, y en la quinta fecha visita la cancha de Boca. claro, El partido terminó 0-0 sí, y yo fui a la cancha de Boca con mi papá, fuimos a la tribuna de arriba de todo, me claro. acuerdo de haber subido esos escalones, jamás había ido a la Bombonera, yo había cumplido los 9 años en ese momento, Claro, y me acuerdo que fue una cantidad de goles que se perdió Boca, jugaba el Tanque Roja, jugaba Rojitas, Pianetti, claro. bueno, Boca salió campeón ese año, Sí. y Boca perdió solamente 3 partidos, uno con Platense, Manuela Pedraza en la segunda rueda, Sí. que le ganó 3-1 con 2 goles de Enzo Genoni y un gol Claro, de Garro, claro. y ese partido me lo acuerdo también muy bien, ¿no? Claro. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, el fútbol de antes y el fútbol de ahora? Uno ha leído la revancha de ese partido, precisamente, de Boca Platense. Juegan en Manuela Sí. Pedraza y Kramer y creo que lo van a Platense 3-1, ¿no? Y ahí 3-1, sí. Y simultáneamente, a la misma hora, a las 15:30, en el Monumental jugaban Gimnasia y River. Y bueno, uno dice, 17 cuadras de diferencia entre Monumental y Manuela Pedraza. Venía la hinchada de Boca, evidentemente agarraba la avenida Sí. Cabildo, todo. Iba la hinchada de River Sí. al Monumental. Venía la hinchada de Sí. Gimnasia, Y no pasó nada. que iba al Monumental. Y estaba la gente de Platense que estaba ahí en el barrio y no pasó nada. Sí. O sea, ¿cómo ha cambiado Bueno, todo? vos sabés que la salida... Simultáneamente se jugó ese partido. Sí. Sí. Bueno, a ver, Sí. durante muchísimos años se jugaron los partidos en la ciudad de Buenos Aires, 4 o 5 y no pasaba nada. Claro. Esto es para otro país mencionarlo, con otras es otro carencias, país, con la realidad que estamos viviendo. Acá Alejandro está contando un partido que él fue a la Bombonera, la primera vez que fue a la Bombonera, y yo agrego que la revancha de ese partido, creo que Boca iba primero en el campeonato y porque le ganó a Platense pierde la punta y entonces pasa River Sí. primero. Y bueno, y viene una Sí. multitud de Boca, Manuela Pedraza y Kramer, una multitud de River al Monumental. Y también vienen los de Sí. Gimnasia de La Plata porque eran de visitantes del Monumental y no pasó nada. Como otro No país, pasó nada. otro país. La Pero verdad, sí. mira Luis, Sí. a la salida, Sí. los hinchas de Boca comenzaron a prender fuego la tribuna que daba sobre la calle Amenábar, más cercana a Sí, Amenábar, sí, que estaba detrás del arco, Sí. y rápida, cuando el partido ya faltaban 5 minutos y Platense ganaba 3-1. sí. Bueno, enseguida apagaron el fuego, pero a la salida la mayoría de la gente de Boca se fue rumbo a Cabildo. A Cabildo, claro. A, Sí. a tomar colectivos, Sí. algunos se irían caminando a Barranca de Belgrano, otros Sí. tomarían el subte ahí Sí. por la zona de más hacia el otro lado, hacia Pacífico. Sí. Bueno, el asunto es que hundían a patadas las puertas de los autos que estaban estacionados. Sí. Yo iba con mi papá y mi papá tenía un Chevrolet 46 de la época de la Segunda Guerra Mundial, un auto muy grandote, negro, Sí. 4 puertas, que tenía una chapa durísima. Bueno, Sí. las puertas de ese auto de mi viejo no Sí. tenían, no estaban hundidas, Sí. porque eran chapas de la guerra, de la época de la guerra. Sí, sí. Lo que tenían era la marca del zapato o del borseguí, porque zapatillas Sí. casi que no había. Claro. Ahí nació mi molestia con Boca, que sigue durando hasta hoy. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, nunca me cayó simpático. Bueno, River tampoco, pero no Sí. importa. Fue muy feo porque me acuerdo de la gente mirando los autos, no se acostumbraba en ese momento a romper los autos de los rivales. Claro. A ver, le rompieron los autos, las puertas a gente que era de Boca también, seguramente. Claro, sí, sí. Me acuerdo que era por Manuela Pedraza caminando, no sé si no doblamos en Ciudad de la Paz o en Amenábar, que mi papá tenía el auto por ahí, Claro. y porque la casa de mi bisabuelo estaba en Iberá, entre Ciudad de la Paz y Amenábar, Claro. y había todavía algunos familiares, pero bueno, no fue el caso Qué lindo. Bueno, y ahí, en ese 65, Independiente pasa a la historia por llegar 2 veces seguidas a la final, A lo la mismo final. que Santos y Peñarol. Claro. O sea, llega 2 veces Peñarol, 2 veces Santos y 2 veces Independiente. Sí. Independiente conducido por su capitán, que era Jorge Maldonado, que había sido, primero, que había nacido en Manuela Pedraza y Amenábar. Claro. Segundo, que Maldonado debuta en 1948 con la huelga en Platense en Primera División y juega Sí. 8 años de titular hasta que cuando Platense desciende en el 56 junto con Julio Cosi pasan Sí. a Independiente Claro. y él pasa a ser
el Chivita Maldonado. El Chivita Maldonado, se lo recuerda en la formación, claro, en la formación que él es el capitán de Independiente y está adelante y con los brazos en alto. Claro, Y atrás están los 10 claro, por restantes eso. jugadores. De la foto del Sí, gráfico, sí. precisamente recuerdo eso, hablando del gráfico. Sí, Chivita Maldonado. Sí. Maldonado fue tapa del gráfico en el año 53 o 54. En el 54 Platense, el año anterior del descenso, sale cuarto en el campeonato. Sí. Y Maldonado fue tapa del gráfico entrando en el Monumental, subiendo del túnel con la camiseta de Platense marrón, claro, con el bolsillo blanco y claro, la línea blanca por el medio. Claro, sí. Bueno, seguimos con el 65 y en el 66 aparece River, ¿no? Aparece River ahí disputando también las instancias decisivas. Sí, pero el tema es que en el 65 la Confederación Sudamericana, que así se llamaba, decide incorporar no solo a los equipos venezolanos, sino decide incorporar a los subcampeones. A los subcampeones. A partir del 65 entran los subcampeones, claro. Sí. Entonces se agranda la cantidad de equipos. Me acuerdo porque, por ejemplo, de acordarme nada más, porque después me olvido yo las llaves en algún lado, ¿no? Me acuerdo que jugaba el Deportivo Galicia, que era el equipo de Venezuela, era de la Comunidad Española, creo que era de la ciudad de Lara. No, perdón, el Deportivo Galicia y el Deportivo Lara, eran los dos, o el Deportivo Italia, ya no me acuerdo el año exacto, pero en esa época aparecen esos tres equipos de las comunidades, uno de los gallegos, otro de los italianos, y el equipo de la zona de Barquisimeto, de Lara, de Venezuela, que empiezan a jugar la Copa Libertadores. River llega a la final del 66 y pierde en 3 partidos, también con Peñarol. Es la famosa época de los 18 años de River sin salir campeón, con siempre salía segundo o tercero, con campeonatos que ganan los otros 4 grandes, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo. Bueno, River, el partido decisivo se juega en Santiago de Chile. River termina el primer tiempo del partido y hasta los 15 del segundo tiempo ganando 2-0. Lo dirigía Renato Cesarini, el italiano. Renato Cesarini, y una maniobra así de soberbia de Amadeo Carrizo, que había tenido ya varios inconvenientes en varios partidos y con la selección argentina también, enerva a los jugadores uruguayos. Hay que recordar que en esa época los equipos uruguayos tenían a todos los mejores jugadores uruguayos jugando en Nacional y Peñarol. No estaban en el exterior, tampoco los jugadores argentinos. El 95% Spencer, ¿no? Spencer, que creo que es el goleador de Peñarol de la Copa Libertadores. Alberto Spencer, el goleador ecuatoriano que nació en el Everest, que jugó la primera Copa Libertadores, un equipo que ya no tiene chance, juega en el ascenso ecuatoriano, es el máximo goleador con los goles que hizo en Peñarol durante tantos años. Peñarol da vuelta al partido, se empatan 2-2, van a suplementario y ahí Peñarol le hace 2 goles más y le gana 4-2 a River, y nace a la semana siguiente en la cancha de Banfield el apodo de Gallinas, cuando un hincha de Banfield, muy inspirado por cierto, tira una gallina, pone una gallina blanca en el campo de juego cuando sale River con una banda de papel rojo, y ahí queda estigmatizado River para el final de los tiempos. Lo que pasa que lo que antes generaba el odio de los hinchas de River, la molestia, hoy es tomado de manera inversa, ¿no? Es lo mismo que el bostero de Boca, es lo mismo. Claro, tal cual, sí. Y bueno, siguiendo cronológicamente y por la memoria que yo te digo, en el 66, ese partido... Y bueno, seguimos está el gran equipo del Racing de José. Exacto, eso es lo que te iba a decir, a eso iba, el gran equipo de José del 67. El Racing de José, que llega a la final con Nacional de Montevideo y que Racing es el que elimina a River. Recordemos que River tenía un muy buen equipo. La campaña de Racing del 66, 39 fechas invicto, perseguido por River, la campaña de Racing es excepcional. Y la campaña, Racing perdió un partido de 38 con River, 2-0 en el Monumental, que le cortó la racha. La campaña de River también es de un equipo campeón, lo que pasa que ese Racing fue único y superlativo. Y de esa misma manera, en el 67, es Racing el que elimina a River, cuando estaban los dos peleando, porque los dos habían pasado de fases.
y por la otra llave llegaba Nacional de Montevideo. Sí. Bueno, los partidos son un bodrio, me acuerdo, Sí. no pasó nada, ninguno de los dos, se pegaron mucho, Sí. muy controlado, todos muy asustados, 0-0 y 0-0, Sí. y en el desempate Racing le gana 2-1 a Nacional de Montevideo, Claro. y sale campeón de América, y después están los famosos 3 partidos Sí. con el Celtic de Glasgow. De Glasgow, Lo que hay sí. que decir es que ese Racing, Sí. para ganar la Copa Libertadores, jugó 20 partidos. Eso no pasó nunca en No la pasó historia de la nunca, Copa. 20 partidos, claro. Sí, sí. Bueno, Sí. ese 1967 me acuerdo de algo puntual también. Gatti, que jugaba en River, le ataja un penal a Chumpitaz, motivo por el Sí, cual eso. favoreció a Racing, ¿no? ¿Fue así? Claro, Fue así. en Lima, un partido En que Lima. terminó 2-2. Claro. Sí, porque Universitario tenía la gran base de la selección peruana que va al Mundial del 70, Sí. y Universitario empata el primer lugar con Racing, juegan Ajá. un desempate, Sí. entonces no eran 20, fueron 21 partidos 21 los de Racing, Claro. porque jugaron un desempate y Racing estaba Casareto, Calatayud, Cruzado, Challe, Sí. Chumpitaz, Mifflin, no sé, una lista de jugadores fenomenales de Perú que nunca repitió Nunca esa repitió. generación de futbolistas, ¿no? Seguimos con la Este- cronología, Alejandro, seguimos con la cronología. Bueno, después Acá está viene- relacionado Platense también, viene el estudiante de Subeldía. ¿Cuándo inicia? Cuando Sí, le el gana estu- esa famosa semifinal a Platense en cancha de Boca, ¿no? Es Claro, así. pero Estudiantes no va a la Copa Libertadores por ganar el campeonato metropolitano, después le gana la final a Racing 3-0, porque que los que iban a la Copa Libertadores eran el campeón y el subcampeón del campeonato nacional. Alejandro, En ese- disculpame Alejandro, Sí. estamos con Alejandro Fabri, muchas gracias Alejandro por esperar. Bueno, y habíamos quedado el estudiante de Subeldía, precisamente que bueno, ganó en forma consecutiva 3 copas. Llega precisamente a esa Copa Libertadores cuando elimina primero a Platense y después a Racing, y adquiere el derecho de participar en la Copa Libertadores de 1968. ¿Es así, Alejandro? Sí, pero no va a la Copa por salir campeón del Metropolitano, va a la Copa por ser subcampeón del Nacional, porque la AFA Sí. modifica los campeonatos en el 67 y en lugar de jugarse uno de todos contra todos de primera y segunda rueda, Sí. pasa a jugarse el torneo metropolitano y después el torneo nacional, donde entran 4 equipos del interior del país. Ajá. Entonces, la Conmebol, la Confederación Sudamericana, recibe el pedido de la AFA y hace lo lógico. Al ver que uno se llama Metropolitano y el otro Nacional, le pone las dos vacantes, las 2 plazas de la Libertadores al campeonato nacional. Claro, ahí Estudiantes va a la Copa por ser subcampeón invicto del Nacional que gana Independiente. Por esa razón, San Lorenzo con los Matadores del 68 y Chacarita, ganador del Metropolitano del 69, no juegan la Copa Libertadores, Ahí está. Bueno, porque iban los campeones y subcampeones del torneo nacional, algo que cambia Sí. en 1970, Claro. y ahí pasa a ser el campeón del Metropolitano y el campeón del Nacional. ahí está, ahí está. Bueno, Alejandro, la verdad que el tiempo en radio es tirano. Me quedaría toda la tarde hablando con vos, porque la verdad... Bueno, no, Me- déjame me- cerrar, si querés, que Estudiantes gana 3 campeonatos seguidos. Sí, sí. 68 le gana la final a Palmeiras en Montevideo. Sí. Primero elimina a Racing en un partido durísimo en la cancha de River, de un tercer partido. Sí. Y en el 69 derrota a Nacional y en el 70 a Peñarol. Ahí Y está. sale campeón del mundo de la Intercontinental en el 68, el primer torneo que le gana a Manchester United. Empatan 1-1 en Old Trafford. Sí. Y Estudiantes da la vuelta en Old Trafford después de haber ganado 1-0 en la cancha de Boca con gol de Conigliaro. Claro, Estudiantes- ese partido de Verón casualmente, que hace Sí. el gol en Manchester, recientemente ha fallecido Luis Brandoni y firmó una Sí. película con, creo que Javier Portales, Fidel Pintos, y creo que Sí, viajaron, sí, me acuerdo. viajaron a Londres para filmar ese partido, ¿no? Bueno, ese se jugó en Manchester. El Manchester es cuando gana la Copa Estudiantes- Intercontinental. Que bueno, en el Claro. homenaje que le hicieron a Luis Brandoni, pasaron secuencias de esa película. Somos los mejores, se llamaba la película, y precisamente estaban ahí en Inglaterra. Ahora Qué que raro me los decís. argentinos diciendo somos los mejores, ¿no? Somos los mejores.
Claro. Sí. Bueno, Estudiantes hizo dos cosas que nadie hizo hasta el día de hoy. Sí. Le ganó una final al Manchester United en su propia cancha, Claro. luego se clasificó campeón, y además le ganó una final de Copa Libertadores a un equipo uruguayo en el Estadio Centenario, que cosa que nadie hizo. Claro. Fue cuando le ganó a Peñarol y dio la vuelta olímpica en el Centenario. Alejandro, acá tengo a mi compañera Susana Echeverri, que es la conductora de este programa y te quiere saludar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te habla Susana Echeverri. Un poco afónico. Sí, bueno, te habla Susana Echeverri. Si mal no creo, ¿vos cumpliste años en el día de ayer? Sí, cumplí ayer 70 años. Pero qué bueno, qué lindo que es cumplir años. ¿Sabes por qué? Porque yo los cumplí el domingo. ¿Por casualidad sos taurino? Sí, claro, taurino y de abril. Sí, señor. Qué bueno. Sí, por supuesto. De taurina a taurino, feliz cumpleaños. Sí. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, un gusto haberte tenido en Simplemente a mi manera, acá bajo la conducción de Luis Laburu. Sí, que se sabe todo. Así que bueno. Sí, hablé demasiado y tengo que cuidar la voz, que juega Platense a la noche con los colombianos. Platense, nuestro querido Platense, ¿no? Sí. Bueno, el marido de Susana precisamente era de Platense, hincha de Platense. Es verdad. Así que bueno, muchas gracias por esta entrevista y te dejo con Luis para que se despidan. Bueno, que sigan pasando un lindo cumpleaños, porque un día solo es muy poco. Claro, no, por supuesto. Se ha llegado a las más llegando a las 7 décadas. Hay que ¿Qué te parece? Más bien. Bueno, Alejandro, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos y bueno, uno lo disfruta estas conversaciones que tengo con vos, porque más allá de que uno se acuerda de todo eso, va el que realmente sabe. Sí. Uno toca de oído, ¿viste? Porque bueno son recuerdos lo que pasa es que yo trabajo hace muchos años. Claro, y uno disfruta las conversaciones que tengo con vos y bueno, y suerte para esta noche. Seguramente, no sé a qué tribuna vas a ir esta noche. ¿La tenés asignada? No, compramos el pack que puso el club muy barato de la platea que está frente a la platea principal. Ginani Marino. La Ginani Marino, claro, y vamos a estar ahí con mi hijo y mi nieto. Y tu nieto. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Te mando un abrazo grande y bueno, yo, aunque te saludé ayer por tu cumpleaños, hoy te vuelvo a reiterar y que sea, bueno, post cumpleaños, que sea un triunfo Calamar, que sería también un triunfo histórico. Sería la frutilla al pueblo. Un lindo regalo para mantener esta época de tantas cosas positivas, ¿no? Es muy lindo. Es así. Bueno, muchas gracias. Luego. Chao. Bueno, Luisito, ¿podés bajar un poco, por favor, el tono? Porque me está matando. Ahí estoy mejor, ahí estoy más agradable. Bueno, genial esta entrevista con Alejandro y bueno, un taurino más. Un taurino más, claro, exactamente. Un taurino más. Y vos fue ¿qué? El 25. El 25. Lo festejamos 25. El 26 porque tenemos que coincidir que estén todos, que no trabajen, que puedan venir, ¿viste? Claro. Entonces, ¿viste? Como cada vez vamos quedando pocos. El 26 fue domingo. Lo festejaste el domingo. El domingo con ese tornado. Claro. Era una cosa de loco, ¿viste? Claro. Pero bueno, yo quisiera finalizar este programa y sé que puedo hacerlo con vos. Sí. Ayer estuve escuchando del Hospital Rofo, ¿no? Sí. Del Hospital Rofo, Ángel Rofo, que atraviesa una crisis con equipos fuera de servicio y es un instituto de oncología para nosotros, para el pueblo, para los pobres, para aquellos que no podemos pagar la medicación que
que quizás pueda salvarnos la vida, ¿no es cierto? Sí, seguro. Y realmente me indignó mucho eso. Lo que se juega la vida y lo que se juega la salud, realmente a mí me indigna. Sí, me indigna muchísimo. No sé en la mano que está esto, si es del gobierno, ¿no? Porque la situación del ROFO impacta en la atención diaria de todos los días, de la gente que se va a hacer una quimio, o que va a buscar un remedio, que se quedó sin remedio, y obliga a buscar alternativas esto, ¿no? Sí. Todos tenemos que buscar alternativas, pero siempre cuando decimos todo, nos dirigimos al pueblo. ¿Y los gobernantes dónde están? ¿Viste? Porque nosotros cada vez manejamos menos dinero, ¿viste? Menos dinero, y los gobiernos se llenan, los diputados ganan fortuna, entre 8 y 9 millones por mes, ¿viste? Los senadores también, y... Jubilaciones de privilegio, varias veces millonarias, privilegio de que ya no tendrían que estar, porque la verdad, sinceramente, se han hecho multimillonarios con las jubilaciones de privilegio, ¿no es cierto? El tema jubilado es para otro. No, es para otro tema, es para también, otro tema. Un programa entero para sostener este funcionamiento del Hospital ROFO en medio de crecientes dificultades, que son muchas. Dicen que la situación es cada vez más crítica y angustiante, tanto para trabajadores, porque los trabajadores y profesionales, como para los pacientes oncológicos, los trabajadores ganan nada. Ganan nada. Es terrible, no llegan al millón. ¿Viste? 800. Es una cosa terrible, pavorosa, y no me gusta que jueguen con la vida. No, para nada. ¿Viste? Para nada. Hay un... Bueno, esto es, lamentablemente, esto es una opinión personal, es la política imperante en este momento. O sea, déficit, hay que llegar a un superávit fiscal y no importa a qué costo. Y bueno, lo sufren los jubilados, lo sufren los discapacitados, lo sufre la gente vulnerable, la gente enferma en este caso, que el cáncer es un mal incurable muchas veces, o a veces no, a veces no, tienen un paliativo, muchos se salvan. La ciencia ha avanzado, pero mucho, la ciencia avanza con medicación. Con medicación, claro, y vos no podés cortar todo eso, exactamente, vos no podés cortar todo eso, o sea, hay en determinados momentos que el Estado tiene que estar presente, en estos casos, o sea, no podemos pasar de un extremo al otro, en que sacar todo y el Estado totalmente ausente. No es así. Hay que buscar un término medio, precisamente establecer un orden de prioridades. Acá tengo que sacar el gasto porque es un gasto innecesario. Acá no, acá es un gasto necesario. Sumamente necesario. Totalmente. Entonces no podés quitar a todo y decir el Estado ausente, regirse todo por el mercado, por la competitividad, por el mercado. No, acá estamos en un país inmenso. Y bueno, y el Estado en determinados momentos tiene que estar presente. Tiene que estar presente. Exactamente. Sí, el Estado tiene la obligación de estar presente. Bueno, te cuento acá un caso, ¿no es cierto? Que fue a sacar turno, estaba escuchando, era una de las personas que decía, hay turnos de acá a 6 meses y no nos pueden atender porque no hay medicación tampoco. ¿No? Entonces, eso es durísimo. A mí realmente, indigna, y digo la palabra, me jode mucho. Me jode mucho que haya un abandono para las personas, ¿no? Y es durísimo todo esto. Y bueno, y se iba a hacer una cena de gala para recaudar fondos. Creo que se hace hoy. Hoy se hace esa gala. Pero ¿en qué puede ayudar esa cena? Pues, obvio que va a ayudar en algo, ¿no? A nada, pero se están cayendo las salas. Las paredes están todas agrietadas. Parece un hospital de guerra. De guerra. ¿Por qué?
¿Por qué? Falta de inversión. Falta de inversión en muchas los cosas también relacionadas con la vida. Vos vas a las rutas. Sí. A las rutas este país es inmenso. En kilómetros cuadrados es el 8º país del mundo en extensión. Las vías, las rutas, no tienen mantenimiento. No. Tampoco hay las obra de pública. Provincia menos. Entonces, eso puede provocar accidentes. Provoca accidentes. Vos date cuenta que no cuando vas por esas rutas y no hay inversión en la... ves los cartelitos de aquel que se mató al pasar por ahí. Exactamente. La obra pública está ausente, también la sacaron. Y el mantenimiento mínimo indispensable que se requiere también para una vía pública. Pero eso es de provincia. Vos vas al interior. ¿Quién se encarga? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y el presidente de qué se encarga? ¿De qué se encarga? De los hospitales se puede encargar. Claro. Es una obra pública. Claro, es para los ciudadanos. Claro, muchos de ellos te habrán votado, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la típica política que hay en este país, no hay políticas de Estado. En salud tiene que haber una política de Estado, Susana, más allá del gobierno de turno, porque los gobiernos son circunstanciales, duran 4, 8 o 12 años o 16 años, pero en un Estado de Derecho se van renovando y para eso tiene que haber política de Estado. Vos estás hablando del ROFO, es salud. Salud pública y tiene que haber una política de Estado. Son 4 o 5 pilares básicos: seguridad, educación y salud. Tiene que haber política de Estado, más allá del gobierno de turno que haya. Hoy está mañana está otro signo político y pasado está otro signo político. Pero el rumbo en materia de la salud tiene que encontrar comunes denominadores para que sea una política de Estado. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser así. En los países serios eso pasa lamentablemente por ausencia total de estadistas. Acá no hay estadistas. Acá hay políticos chamulleros que te prometen una cosa y no se pueden poner de acuerdo en mínimas cosas. Yo siempre digo, lo he dicho en reiteradas oportunidades y ahora lo vuelvo a repetir. Los expresidentes constitucionales vivos no soportan ni siquiera sacarse una foto juntos. O sea, no soportan eso, lo vuelvo a reiterar eso. Bueno, en salud se tienen que poner de acuerdo, por ejemplo. Se tienen que poner de acuerdo. No por ellos, por su ego, sino por la gente que los votó en su momento. Y porque la gente que los votó en su momento, ellos llegaron a gobernador o llegaron a presidente. Entonces, en función de eso, se tienen que poner de acuerdo en temas tan sensibles como la salud, en este caso, el Hospital ROFO, en este caso. Es algo que, bueno... Hoy es la cena. Hoy es la cena para recaudar fondos. Vos date cuenta que las estructuras tienen más de 100 años. Claro, sí. 100 años. Sí. Entonces, son hospitales que tenés que vos, no sé, una vez al año, una vez cada 5 años, tratar de arreglarlo. Mantenerlo firme para la gente, ¿no? Que en realidad la gente paga. Si bien es gratuito, la gente de una forma u otra paga. Paga. Tengo un muchacho vecino que tiene que comprarle el remedio oncológico al padre y le sale 4 millones de pesos. Una barbaridad. 4 millones de pesos le sale. Porque el padre no se lo da. El PAMI ha anulado muchos remedios y con los oncológicos sé que él fue a hacer todo el trámite y se lo negaron. Se lo negaron, ¿no? Y el respeto a la vida, ¿viste? A mí me enseñaron el respeto a la vida. Tal cual. ¿Viste? Sí. Así que me jodió mucho, es indignante, me hizo bolsa ayer escuchar lo que pasa, ¿no? Que Dios nos ampare, estamos en las manos de Dios, ¿no? Él, pobrecito, tiene tanto trabajo, el mundo es tan grande que no puede encargarse de todo. Por eso los políticos, que son aquellos que uno los vota para que nos cuiden,
tómenselo en serio. Claro, sí, ¿Viste? Que seguro. se lo tomen en serio. Seguro. Porque hay chicos también, Claro, hay niños. claro. No es que seamos todos grandes, ¿viste? Que Claro. vamos al hospital, que tenemos esa enfermedad. Claro, sí, Hay sí. niños, Sí, sí, seguro, ¿viste? Y es seguro. como que no les importa nada. Claro. Lo que, bueno, yo lamento terminar con este tema, pero creo que hay que tocarlo. No hay que tocarlo. No Hay podemos que hacerlo tocarlo. distraídos con eso. Con No eso nos te podemos hacer mirar para el otro lado. Dejémonos de bromar, porque aceptamos todo lo que estos individuos hacen Claro. y no puede ser. No puede ser, bajo ningún punto de vista. Se ha hecho un abrazo hace muy poco al Rofo Claro. con los vecinos del lugar, Sí. los médicos, los pacientes. Bueno, Claro. hacemos el abrazo. ¿Y Sí, claro, qué hacemos con el abrazo? claro. Sí, 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 ¿Quién nos escucha? claro. Sí, sí, sí. Porque viene el abrazo y mucho más. Claro. Hay que poner cemento, cal, arena y Claro. manos a trabajar Claro. para que no se venga abajo, Claro. ¿no? Y los remedios se pueden conseguir. Ya lo creo. Los remedios se sí, pueden sí. conseguir, ¿no? Ministerio, es tema del Ministerio de Salud, es el Ministerio de Del Salud. Ministerio de Salud. Exactamente. Seguro, ahora que tenemos tan buenas relaciones con los países, Sí. viste, del primer mundo, no solo a mangar plata, Claro. sino mangar remedios, Para no remedio, exactamente. ¿viste? Sí, 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 Porque sí. es así. Eso es gestión de, Eso es del gestión, ¿no? Ministerio de Salud, exactamente. No puede pasar desapercibido y como nos toca a nosotros algo tan sensible, le tiene que tocar a ellos también. O sea, tiene que... Para mí que pierden la sensibilidad. Pierden la mira, sensibilidad, porque claro. yo la verdad El los poder, escucho hablar, llegar al parecen poder. robots. Al llegar al poder hacen cualquier cosa y muchas veces le importa todo. Nada. Nada, ¿no? Es verdad, es verdad. Nada. Pero bueno, Bueno, y uno Luisito. lee los diarios así, ve, Sí. y ellos sí están salvaguardados. con Sí, sueldos ellos no tienen millonarios, como problema, decimos. no tienen 11 millones de pesos está ganando. Decirle a dos, y Decirle tiene a que dos. a la dama rosada. Claro, y bueno, y en las redes sociales había uno de Menem, Eduardo Menem. Sí, Eduardo. No sé si lo has leído. Ayer lo escuché mucho. Está cobrando 41 millones de pesos de jubilación. Sí, es No lo puedo creer. vergonzoso. Porque le hizo un juicio al Estado. Sí, y lo ganó. Está bien, lo ganó en primera instancia, pero el Estado lo tiene que apelar. Tiene que apelar. Y no lo apeló. Hizo lo mismo que hizo Cristina. Cristina, cuando le dieron las dos jubilaciones, que cobra la jubilación de él y del marido, le hizo juicio y la ganó. Pero el ANSES, en este caso, tiene que apelar, no apeló. Y con Menem pasa exactamente lo mismo. Sí. O sea, ganó ese juicio millonario que le hace al Estado y no apeló el ANSES. ¿Y cuántos jubilados están esperando todavía cobrar un juicio? Ahora ¿verdad? si lo hago yo, lo haces vos, Sí. por cualquier motivo que tenés fundamento como para hacer ese Sí. juicio, ¿vos sabés cómo te apelan? No, vamos a, Ah, vamos a no. apelar la sentencia Voy a a- favor. Y si hay una tercera y cuarta instancia, vamos a apelar para Sí. no pagarle al que cobra un poquito más de la mínima, Ajá. que reclama un poco más por un aporte que hizo. Y Sí, esto sí, sí. no, Es- apelan millones. es vergonzoso. Es vergonzoso. Qué mal que se siente uno, ¿no? Se siente mal. Bueno, Sí. Luisito, Bueno. ha sido un placer Igualmente, finalizar Susana, con este igualmente. tema. Es un tema duro, es un tema real. Claro. Se le va la vida a las personas y Claro. no hay tesoro más grande que la vida, ¿no? Seguro, seguro Así que que sí. respetémosla, Seguro, respetemos seguro. la vida. Esos Bueno, para terminar un políticos. poquito risueño, vos tenés un animal, ¿no? Sí. Hoy es el día del animal, Hoy es el día del de... animal. ¿Qué es una perrita? ¿Qué tenés? Es una perrita. Es una perrita, Se, hoy es el día de se tu llama perrita. Sammy. Sammy, ahí Sammy. está. Ahí Ahora está. se quedó Sí. cuidando mi cama. Ahí está, ahí ¿Viste? está. Porque es muy Muy- mimosa y muy mimosa. guardiana. Bueno, hoy es el día Sí, de Sammy. Sí, entonces, ya le ¿sabes? tejí la bufanda. Ya la bufanda y Así, todo. Ahí está. mi vida. Ahí Vos está. sabés que con Sammy Sí. me dijeron, ay, te vamos a regalar un cachorrito, ¿te gusta? No crece más que es medianito, dice. Sí. Es medianito porque yo lo tengo que sacar a pasear. Claro. Sí, es medianito.
es un pony. Te digo Tenés un que pony en tu casa. tengo un pony Un en estirador. mi casa, pero realmente Muy compañera, me la muy compañera, vendieron, sí. me la vendieron como el mejor. Claro. Pero ahora no la cambio por Ahí nada. te vendieron gatos por liebre, pero no la cambias por nada, claro. Y es criolla. Y es criolla, claro. Es criolla porque no compro animales. Claro. Así que claro, bueno. exacto. Y yo Sí. me despido. ¿Vos querés despedirte? Bueno, nos despedimos para el próximo Nosotros miércoles. queremos seguir hablando, ¿viste? Seguro, pero nos seguro. tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Si hay temas para hablar acá en la Argentina, ¿no? Es como que no Sí. se nos acaban nunca los temas. Para acá, y si para empezamos a burguetear, mamá mía. Así que bueno, Luis Laurú, gracias por tu espacio, gracias por la comunicación. Claro. Y solo nos resta decir esto. A mi manera. Esto ha sido todo por hoy en Simplemente.